Álvaro Uribe necesita pocas presentaciones en el mundo de la política. Es hoy el líder natural del Centro Democrático. Acompañó la campaña de Paloma Valencia y adhirió después de su derrota a la de Abelardo de la Espriella. Señor expresidente, es un gusto tenerlo aquí en la silla vacía. Doctor Daniel, doctora Margarita, muchas gracias a ustedes, a la silla vacía. Permítanme hacer una declaración sobre la noticia que acaba de tenerse de la Corte Suprema que confirmó la condena a mi hermano. Mi familia está muy abatida y ahora parece que mi hermano es condenado que por el asesinato de un conductor, Camilo Barrientos, cuando en el juicio un exagente de policía responsable de ese asesinato acusó a un mayor, Meneses, de que había conseguido los sicarios y nada tenía que ver eso con mi hermano. Quería darles esa declaración en medio de la tristeza, pero le cumplo a la silla vacía. Ustedes me pueden preguntar de cualquier tema. Este tema de mi hermano yo lo dejaría aquí, la información que me ha dado el doctor Jaime Granados. Y sobre el tema político yo les pido lo que me quieran preguntar, pero les pediría muy encarecidamente que me pregunten los detalles sobre los 3 artículos que han sacado con unas menciones sobre mí en esta campaña de la doctora Paloma Valencia. Yo empezaría por preguntarle eh, qué de eso le pareció que me merece ser traído a esta conversación. Pues ya ni lo recuerdo, tantas cosas. Yo no sé de dónde sacaron hace unos días. Yo he sido un buen gregario. He hecho más esfuerzo por todos los candidatos que he apoyado que por mis propias candidaturas. Me dolió mucho que sacaran que Oscar Iván Zuluaga había tenido que hacer 2 campañas, una contra Santos y otra contra mí, cuando todo lo que hice yo fue apoyarlo humildemente. Me dolió mucho que sacaran que yo soy machista, cuando ustedes ven la cantidad de mujeres que ha tenido este partido, con todo el respeto, con toda la participación, han visto este esfuerzo mío por Paloma Valencia. Me dolió mucho lo reciente, que asignan la responsabilidad en unos párrafos a mí, que yo andaba con Paloma por toda parte, fui donde me lo pedían. Por ejemplo, un día estuvo con alguien de Bogotá en los Montes de María, era ella misma, y los habitantes de los Montes de María me pidieron que la acompañara. No intervine para nada en la campaña, fui un gregario, ayudaba con todo cariño que tengo por Paloma. Pero además les quiero advertir que este partido es un partido correcto. Aquí nunca se ha hecho trampa. Por mi vida política no ha pasado una trampa. He sido un hombre de honor. Siempre he cumplido la palabra en mi vida política, razón por la cual la misma tarde del domingo, después de que Paloma Valencia anunció que votaría por Abelardo del Espiedo, que era primero debía hablar ella, después yo dije, cumplo la palabra, hemos perdido, asumo la responsabilidad, la asumo humildemente, votaremos por Abelardo del Espriella y el doctor Restrepo para cumplir la palabra y por Colombia, por la Constitución, por la seguridad, por las libertades, por la equidad social, por la empresa privada, por el Estado pequeño y transparente. Creo Señor que Colombia presidente, está entre. Escúchame, termino esto y me hacen las preguntas que quieran. Creo que Colombia está entre el riesgo de una sucursal del chavismo o la seguridad democrática de un proyecto de libertad con bienestar social. presidente, usted nombra lo del machismo y dice pues que se ha escrito como los artículos. ¿Usted cree que parte, digamos, de las causas de la derrota de Paloma Valencia tienen que ver con el machismo que todavía subsiste en esta sociedad? Yo quisiera que no. Seguramente hay muchas personas. Usted sabe que he dicho yo de Paloma Valencia siempre. Es una mujer aprobada, de sensibilidad aprobada, de transparencia. La transparencia de Paloma es el recorrido de su vida. Ella ganó limpiamente el procedimiento del partido.
Este partido es honorable. Entró a la consulta, ganó la consulta, en todo lo apoyamos. Escogió al doctor Oviedo, lo apoyamos. Ustedes, si revisan todo lo que pasó entre el doctor Oviedo y mi persona en esta campaña, verán todo mi respeto. Y después de hacer este gran esfuerzo, perdimos, pero Paloma es una gran líder para Colombia. Yo le quería preguntar por lo primero que usted mencionaba y era esta idea de que usted había sido un gregario. Y yo entiendo cómo lo pone usted. Usted se puso al servicio de esa campaña, acompañó a Paloma, la acompañó en las tarimas, sobre todo en la campaña que ella hizo a la consulta también antes de las elecciones al Congreso. Lo que se percibió por esta campaña, que era muy diversa, era que su figura, que es una figura tan importante en la política colombiana, presidente 2 veces, que ha acompañado a otros 2 presidentes que llegaron a hacerlo, inicialmente a Juan Manuel Santos y después a Iván Duque, que su figura de alguna forma terminó opacando a Paloma. Y entiendo que no sea su intención, pero ¿usted cree que eso pudo haber sido un factor en el resultado final? De ninguna manera. Pero además, si nos remontamos atrás, yo fui un gregario noble con Oscar Iván Zuluaga. Y me parece de muy mala condición que alguien les diga que Oscar Iván tuvo que librar 2 campañas, una contra Santos y otra contra mí. Fui un gregario en la campaña del doctor Iván Duque. Ambos ganaron los procesos del partido transparentemente. Paloma ha sido una líder con tanta figuración, con tanta participación, que no es sombra. A mí me dijo Miguel Uribe, usted va a participar en la campaña del Senado. Y le dije, Miguel, si supero este problema judicial. Después me dijo, va a encabezar, y no me parece bien impulsar jóvenes. Usted encabezó la lista del partido, que es una facultad estatutaria que yo tengo, porque he querido impulsar jóvenes. Y la verdad es que si ustedes miran dónde acompañé yo a Paloma y dónde no, la acompañé donde ellos estimaban que la debía acompañar. No, la mayoría de los actos estuvo siempre sola, sola. Yo soy un buen gregario y yo no sé qué cuentas llevan ustedes. Deberían mirar dónde la acompañé yo por pedido de ella y de la campaña. Con toda la, iba yo con toda la prudencia. La presentaba con discursos mínimos, presentándola, resaltando valores de Paloma. Ni la opaqué, ni fue mi intención opacarla, queridos Señor amigos. presidente, ¿y usted qué cree? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué esa derrota del domingo? No, yo asumí la responsabilidad. Ponga a la doctora Margarita por mí. Yo humildemente acepto la responsabilidad. Le voy a comentar episodios. Primero, el partido estaba en unos foros para escoger candidato y se interrumpieron. Por allá en junio vinieron a mi casa el doctor Pinzón, el doctor Abelardo de la Estrella. Todo esto es público. Yo no hago esas reuniones privadas ni clandestinas. Pidieron entrar como precandidatos. Yo les dije, el proceso está cerrado, no se puede. Se los dije con todo respeto. Enseguida, eh, Sí. no, enseguida ganó Paloma limpiamente el proceso del partido. Empezaron desde afuera a maltratar ese proceso, que el partido jamás ha cometido una trampa. Desde adentro, El presidente. doctor Abelardo desde el año 17 se empezó a ser un pregonero en alta voz de estas tesis. Hizo podcast conmigo, hablaba en todas partes de estas tesis y a mí me preguntaban por él y dije yo, sí, lo aprecio a su familia en algunos casos. Desde el año 17 ha sido abogado mío, como también he dicho que aprecio al Rosario. Y yo hablé ante el peligro de esta versión chavista, yo hablé
de una coalición desde Abelardo hasta Fajardo Señor y presidente, siempre yo dije, entiendo que usted asume la responsabilidad, pero nosotros hemos hecho no, pero déjeme decirle, doctora Margarita, para esto, saber qué déjeme pasó. O sea, decirle ¿qué esto. piensa Usted usted me que preguntó pasó? qué pasó. No, le estoy haciendo el relato ajustado lo más rigurosamente a los hechos, a los hechos. Le preguntaron a Abelardo del Espriella si pasa Paloma Valencia a la segunda vuelta. Él dijo, le cargo maletas. A Paloma dijo, apoyo a Abelardo, al doctor Fajardo. Me preguntaron a mí también. Yo recuerdo que Paloma misma a principios de enero me dijo, no vuelva a decir eso porque se crea la confusión. Están que pensando que usted tiene dos candidatos. Nunca lo volví a decir. La semana pasada le tuve que decir a Barranquilla. No, señor, nadie puede decir en mi larga vida política que he cometido una trampa. He tenido muy claro el sentido del honor. Yo siempre he dicho que aprecio al doctor Abelardo, pero nosotros no tenemos una única candidata que ganó el proceso del partido y que tiene todos los merecimientos, que es Paloma Valencia. Que hago un paréntesis para decir esto. Paloma tiene todo el futuro, una gran líder para Colombia con toda la vigencia futura. Señor presidente, usted ha sido el referente de su sector político pues por más de 20 años. En el 2002, usted gana sobrada, viniendo desde muy abajo la presidencia. ¿Qué ve usted en este momento de Abelardo de la Espriella, de Álvaro Uribe del 2002, que rompió los moldes, que rompió el bipartidismo, que cambió el liderazgo de ese sector? ¿Usted cómo lo está viendo? Primero, Abelardo de la Espriella, eso lo viene haciendo desde hace algunos años. Generó mucha emoción. Yo estaba ahora en un recorrido virtual con las regionales del partido. Todas han explicado yo escucho mucho la base popular. Mi carrera política ha sido de diálogo con los colombianos. Segundo, cuando yo fui candidato, había hecho una gobernación de Antioquia con mucha controversia y con mucha firmeza en los municipios. Había ejercido una tarea en el Congreso para sacar leyes muy importantes, muy controversiales, como la Ley 50, como la Ley 100. O sea que veníamos con un recorrido, veníamos con un largo recorrido, queridos amigos, y la verdad es que yo estudié mucho qué le proponía al país y lo desagregué en tesis. Legados Lo único mutuos. que me queda del legado es que este país no hablaba, le daba miedo hablar de seguridad, le daba pena hablar de confianza inversionista y de Estado pequeño. Y hoy se habla de eso. Y entonces el doctor Abelardo habló con emoción y con propiedad de eso y derrotó a quien ha participado desde la adolescencia en la construcción de eso, que es Paloma, que tiene un gran futuro en la vida colombiana. Expresidente, usted, su legado es enorme y disputado, ¿no? Y no lo quiero poner aquí a que lo disputemos en esta entrevista, pero usted es el único colombiano que ha tenido el poder político de determinar después de sus presidencias el devenir de este país. Y lo mencionaba al principio con su apoyo inicial a Santos, después a Iván Duque. Me pregunto ahora, después de estos resultados del domingo, donde de la Espriella, por la magnitud de su votación, aparece como un quizás nuevo líder natural de este sector. Si usted finalmente le va a dedicar más tiempo a sus nietos o va a dedicar toda esta juventud que le queda, porque a los 70 y pico, pues tenemos el presidente de Estados Unidos que le ha dado... 148 de hoy en un mes cumplo 148. no, pero es que usted se los duplica. 74. 74 de día y 74 de noche. Les quiero decir esto, amigos. Yo soy de una familia que sufrió todas las violencias, como tantas familias colombianas. Soy sobreviviente por milagro de Dios. Soy padre y soy abuelo, y me preocupan las nuevas generaciones de colombianos. Mientras yo Dios me dé fuerzas,
Estaré en la lucha por la democracia de mi patria. Creo que acabo de hacer una campaña transparente. Ustedes saben cómo han sido los dineros de las campañas nuestras, la austeridad. Mis discursos algo lo conocen, mi relación con la base popular de la nación. No se les olvide que el 8 de marzo el único partido que le ganó al Centro Democrático fue el Pacto Histórico. Nosotros tenemos una gran responsabilidad con esa bancada parlamentaria, además de personas muy jóvenes que esperamos que hagan bien para Colombia. Y Bueno, hablando estamos de la apoyando. gobernabilidad de lo que viene, señor presidente, ustedes tienen una bancada, el doctor Abelardo de la Espriella, si es que fuera el presidente, pues tiene 4 senadores. ¿Cómo ve usted la gobernabilidad de un eventual presidencia de Abelardo de la Espriella sin bancada, sin Congreso, o usted o la bancada del Centro Democrático se va a adherir a la presidencia de Abelardo de la Espriella y a Salvación Nacional? Y le meto ahí un poquito, ¿qué tal que le empiecen a sonsacar los congresistas, presidente? Bueno, eso será un tema, que yo no voy a hablar de eso. Yo trabajo todos los días con la base, por eso me da tanto gusto. Ahora interrumpí una gran comunicación con toda la dirigencia de Boyacá para atenderlos a ustedes. Y sobre la gobernabilidad, ¿qué les digo yo a ustedes? Abelardo Lespriaya ha propuesto las tesis nuestras. Por supuesto, estamos identificados en los conceptos con él y con el doctor Restrepo, hombre a quien valoro muchísimo. Y ya en el detalle de las leyes se verá. En el detalle de las leyes se verá. La bancada nuestra siempre ha sido coherente y constructiva. Ustedes acaban de presenciar lo que fue una bancada coherente de principio a fin del gobierno de Gustavo Petro, en oposición. Mírenme, Andrés Forero, en el tema de salud, en el tema de pensiones, en el tema laboral, y mírenme a Paloma en todos los temas, y recuerden a Miguel hasta el vil asesinato. Solo meterme en lo de la banca, usted creo que son tesis muy similares, pero desde una forma distinta, usted lo decía, usted ha querido construir una derecha más institucional alrededor de un partido político, el proyecto de Abelardo de las Espriella es más personalista. ¿Usted cree que en el eventual gobierno esa institucionalidad que el Centro Democrático ha querido fortalecer va a ser un activo importante frente a unas formas distintas de la Espriella? Yo espero, el Centro Democrático ha sido un activo importante para la democracia colombiana, y creo un activo muy importante en la lucha contra el plebiscito del gobierno Santos, un activo muy importante en la oposición al gobierno Petro, con activos tan importantes como Paloma Valencia. Daniel, no me hable de derecha. Le quiero decir esto, cuando yo le presenté al país la propuesta de la seguridad democrática, la confianza inversionista, la cohesión social, el Estado pequeño de austeridad, dije, izquierda y derecha están obsoletas. Por ejemplo, la Unión Europea puede tener, tiene un centro con unos equidistantes. Los que quieren impuestos no se pueden ir de cierto punto, y los que quieren seguridad y empresa privada tampoco de cierto punto. Aquí no estamos en un debate entre izquierda y derecha. Aquí estamos en un debate entre una sucursal chavista, acaba con la empresa privada y con la empresa pública. Como estas entrevistas son muy importantes, igualito a Chávez. Acabó con la empresa privada y con PDVSA. Aquí están asfixiando a la empresa privada y acabando con Ecopetrol y con los hospitales públicos. Entonces aquí tenemos de un lado un camino de una sucursal chavista y de otro lado una ansiedad de libertad con bienestar social y un momento muy difícil. Ahora, por ejemplo, me confirmaban de Boyacá que los estudiantes de la Universidad en Tunja, desde el domingo por la noche, están saliendo a alegar fraude y amenazar que si no eligen a Cepeda, se van a lo que se llama el estallido social. Petro y Cepeda con el cuento del fraude, creo que hay 260 mesas en las cuales Cepeda obtiene el 100% de la votación
Ellos con el cuento del fraude están creando condiciones para incendiar el país y hay que responderles con claridad. El pueblo colombiano no va a permitir eso. El pueblo colombiano no se puede quedar tímido. Y si lo van a hacer antes, si gana Abelardo Espriella y lo van a hacer antes de la transición, el pueblo colombiano mayoritariamente le tiene que pedir a las Fuerzas Armadas que a pesar de la actitud inconstitucional del presidente de la República, las Fuerzas Armadas protejan los derechos constitucionales del pueblo colombiano. Estamos en un momento de mucho peligro. Presidente, Chávez, con quien mucho... ¿Le puedo contar una anécdota de Chávez? como, por supuesto que sí, presidente. Chávez, con quien mucho discutí, decía, se solazaba diciendo que Fidel me dijo que la lucha armada está superada, que hay que ganar por la vía electoral, pero no entregar el poder, hacer elecciones simplemente cuando se puedan controlar, con el dinero, con las manifestaciones ilegales de Petro, con la acción ilegal de Petro, con la imposición de los grupos violentos para votar por Cepeda. Ellos han querido controlar las elecciones y ahora infundiendo temor con el estallido social. Eso hay que confrontarlo. Y esta mañana yo pedí además que se necesite urgentemente un acuerdo militar con los Estados Unidos y con Israel, porque las Fuerzas Armadas de Colombia las han debilitado mucho. Presidente, Eso ahora hablamos para que usted pregunte, pero me deja hablarle ahora del tema de la soberanía y de ese acuerdo y de la constituyente. y le quiero Voy a preguntar preguntar aquí. de lo de Trump se lo pregunto ahora, pero sí le quería preguntar sobre lo que ha pasado hoy. Y es que Iván Cepeda ha concedido que no hay una evidencia de fraude y está en contraposición a Petro en ese sentido. Y además el presidente se bajó del proyecto de la constituyente. Y bueno, y ya tuvimos una primera vuelta donde el ganador fue un candidato opuesto al gobierno, ¿no? Entonces, esos hechos lo hacen pues reflexionar frente a esta idea de que estamos ante una inminente invasión como del castrochavismo. Por supuesto, es que ellos lo hacen porque no han podido controlar las elecciones, a pesar de todos esos grupos violentos imponiendo a Cepeda. Es que se bajaron de la constituyente. Es que nos han manejado embobándonos, engañándonos. Cepeda un día dice sí a la constituyente, hay que cambiar de constitución. Al otro día dice buscar el acuerdo nacional, sino la constituyente. Y el acuerdo nacional y lo que ellos quieren, con constituyente o sin constituyente, es el predominio de la cubanización, del estatismo. Por ejemplo, para ellos todo lo estratégico tiene que ser estatal y para ellos lo estratégico es casi todo. Acabe la universidad privada, todo estatal. Acabe la participación privada en la salud, todo estatal. Que no haya administradores privados de fondos de pensiones, todo estatal. Que el sector agropecuario no tenga sino un campesinado pequeño propietario. Acabe con la empresa agropecuaria. Asfixie la empresa colombiana con impuestos, con hostilidad. Resuelve el problema del empleo de manera insostenible, como en el último año, con 350.000 servidores públicos. La propuesta que ellos quieren imponer no varía, queridos amigos. Aquí lo que están sacando es disculpas porque les ha ido mal. Son desesperos para acomodarse. Señor Pero yo presidente, quería volviendo un contar aquí poquito, antes de seguir, un momentico, quería acomodar aquí un temita. Sí. Ya se habló de la constituyente y quería hablarles ahora, cuando me lo permitan, de la soberanía por lo que se pide del acuerdo militar con Estados Unidos y con Israel. Espera, yo señor tengo una presidente, pregunta pero para usted. una pregunta ya como cerrando el tema de lo que pasó en la campaña. Veo lo que usted está diciendo es que usted, la campaña del Centro Democrático, la bancada del Centro Democrático mirará cada proyecto para ver si lo apoya o no. Y yo quiero preguntarle, acá reportamos ampliamente sobre los insultos que hubo de la campaña de Abelardo del ¿Sobre Espriella qué? eh,
Los insultos. los insultos. Los Creo que lo que más le molestó a usted es que lo pusieran en un video de esos de inteligencia artificial con Juan Manuel Santos. No, pero también ataques No, a su persona, a la familia, e inclusive, no, pues, no, pero yo simplemente dije que esas cosas le hacían daño a las campañas. Ustedes no encuentran un insulto de mi parte. sí, Revisen pero usted todo cómo siente ahorita para todo- el futuro todo lo que, o sea, No, pero lo primero que tiene que quedar claro es que yo no he pronunciado un insulto. no, 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 los me insultos. Esa es la refiero de la posición campaña de a- Abelardo de la Espriella hacia su Sí, persona y sí. hacia su A mí partido me y hacia parece la que en esta candidata Paloma. campaña, en esta campaña hay unas cosas muy claras. Primero, yo le quiero dejar el legado a la juventud, que hay que cumplir la palabra. Por eso mencioné el tema el domingo. Segundo, aquí llegaron unos jóvenes influencers y otros viejos como Carlos Suárez, al abogado que llevó a Rodrigo Lara, a Piedad y al doctor Cepeda a hablar con Mancuso para que me acusara. Aquí hubo unas cosas sumamente graves. Unos influencers que dijeron, no, hay que darles bien duro. ¿Qué pasa? Lo de Milei y Bullrich. Al otro día se abrazan. Eso no es así, queridos jóvenes. La política necesita códigos de honor. Aquí necesitan unos respetos. Yo a nadie respeté. Dije que eso no era conveniente y le quiero decir a los jóvenes, no dejen que eso se introduzca en Colombia. No dejen que eso se introduzca en Colombia porque la política hay que hacerla honradamente. Le celebro a Paloma su franqueza. Ella no mandaba a hacer videos, en lo que tenía que decir, lo decía directamente. Ya, o sea que esas heridas, ¿usted cómo piensa que se pueden tramitar las heridas? Porque quedaron muchas y quedó como la Yo no sensación tengo de fuego problemas. cruzado. A mí lo que me interesa es la patria y la democracia y que no haya una versión chavista. Si usted, doctora Margarita, observa, yo estuve en el panorama latinoamericano durante muchos años solito, enfrentando a Chávez. Después ya se sumaron otros. Entonces usted entenderá cuánto me duele que quieran convertir a Colombia en una sucursal chavista. Entonces para mí es lo prioritario. Yo hoy no tengo dolores por lo de mi hermano, pero no por la campaña. Por supuesto que me duele perder con Paloma, me ilusiona el futuro de Paloma y quiero ayudar, como lo estoy haciendo desde el domingo por la noche abiertamente, a que ganen el doctor Abelardo y el doctor Restrepo por la democracia vial. ¿Y se va a ver se va a ver con ellos? ¿Se va a ver con Abelardo de la Espriella? Yo hasta ahora no he hablado con él, con nadie de la campaña, solamente el lunes temprano llamé a sus padres, a quienes aprecio, Sí. los felicité y si hay cualquier encuentro o cualquier llamada telefónica con el doctor de la Espriella, el país lo sabrá. Ujú. Yo no ¿Usted hago siente estas cosas que, indisciplinadamente. usted siente Ustedes que, supieron. disculpe, Siga, doctora presidente, Margarita. disculpe, usted siente que la derecha, que más bien el sector político que usted representa, cambió de líder? ¿Cambió de qué? ¿De líder? ¿Que hay un ¿Cambió de nuevo líder? liderazgo con la Pues irrupción y el triunfo de ahora Abelardo de la teníamos Espriella? dos posibilidades. Ahora teníamos dos posibilidades, Abelardo, Paloma. Ganó Abelardo. Yo confío mucho en el liderazgo futuro de Paloma. Y aquí hay muchos jóvenes. Esto es, a toda hora yo lo que he venido buscando es relevo generacional. Si no, no me hubiera puesto 25 para impulsar gente. Pues, o se olvidarán ustedes de mi gran esfuerzo por la elección del doctor Iván Duque o la edad promedio de la Pero eso, bancada, etcétera. Entonces yo lo que he hecho es impulsar relevo generacional y creo mucho. Ahora el país le está entregando un liderazgo al doctor Abelardo de la Espriella. Ojalá gane. Ojalá gane. Hay que evitar la versión chavista, la sucursal chavista en Colombia. Y hay líderes muy importantes en nuestra bancada. Y Colombia conoció lo que muchos no conocían de Paloma Valencia, una gran líder, una gran líder. Ustedes la oyeron en los debates, sus intervenciones sobre la salud, sobre la seguridad, sobre las pensiones, sobre las políticas sociales, sobre los fondos de pensiones. Esto es muy estudiosa, una gran propuesta programática detallada en favor de los colombianos. Hay unas propuestas
de Abelardo de la Espriella que, como usted dice, están como inspiradas en tesis suyas, la de la seguridad democrática, pero están como en esteroides, más grandes y a veces más agresivas. Construir 10 megacárceles, un estado de excepción similar al que hay en El Salvador ¿Un con Nayib estado de qué? Bukele. Un ¿Un estado de estado de qué? excepción, como de excepción, donde se puedan reducir como los derechos al debido proceso de algunas personas para tratar de ser más efectivos en temas de seguridad. ¿Hay algo de eso que a usted lo inquiete? En El Salvador, digamos, como hay unas denuncias de Yo, yo, que yo confío muchísimo en la Constitución, en los controles de Colombia. Estoy seguro que el doctor Abelardo Lespriella tendrá que considerar todos esos temas. El gobierno mío construyó 10 cárceles o 12 cárceles decentes. Cometí el error de no haber construido una cárcel agropecuaria, que lo propuso mucho Paloma. Si a mí me dicen que van a construir 1 o 2 cárceles para hacer enseñanza agropecuaria y trabajar en el campo, me parece magnífico. Yo, por ejemplo, de las cárceles de Burkeles, a quien respeto mucho porque le trajo la paz a El Salvador, que no le trajo 30 años de carreta por un acuerdo de paz que celebraron mucho y condujo a más violencia. De las cárceles de Bukele no me gusta cuando aparecen los presos en cuclillas, desnudos, cuando aparecen trabajando tranquilamente en el campo, me parece que es bueno. pero Nayib Bukele le trajo la paz y le quitó la democracia a El Salvador. Siento que Yo no creo y creo que es un juicio prematuro. Esperemos qué va a pasar en las elecciones que vienen, etcétera, etcétera. Yo creo que es un juicio prematuro. Lo que había quitado la democracia era una tasa de 140 asesinatos por cada 100.000 personas al año. Ahí no hay democracia que valga, estimado Daniel. Señor Pero presidente, el tenemos día que del mirar discurso, tenemos que mirar el discurrir tranquilamente, con la menor pasión. señor presidente, el día domingo, Abelardo de la Espriella hace un discurso exaltado en Barranquilla y dice una frase que ha sido muy comentada y dice, por la razón o por la fuerza. Usted representa un sector institucional. ¿Cómo sintió esa frase? ¿Qué piensa de A eso? qué se refería el doctor a Margarita? ¿A qué se refería él? a la defensa de las elecciones y a la defensa de la institucionalidad frente a lo que decía era un Pues yo lo proyecto quiero autoritario de Petro. interpretar por la razón. Aquí hay 2 maneras de imponer las cosas. La de Cepeda y Petro, con bandidos imponiendo votar por Cepeda. Y yo pienso que Abelardo, como jurista, sabe que una manera de buscar la fuerza es la fuerza de las instituciones. Están las cortes, las Fuerzas Armadas, los controles constitucionales, etcétera. O sea, Yo quiero usted no lo mirar, sintió como por fuera de, digamos, de los canales institucionales que tiene el país. pues esto es una declaración muy emotiva, pero es que hay 2 maneras de aplicar la fuerza. Una cosa es la fuerza institucional y otra cosa es la fuerza terrorista. Y yo creo que aquí hay un contraste. Yo quiero pensar que todo lo de la fuerza de Belardo Lespriellen es la fuerza institucional. Ahora, doctora ¿A usted le Margarita, gustó el discurso, yo presidente? voy muy poquito, doctora Margarita. Yo estaba preocupado por lo que nos había pasado, doctora Margarita. Yo me preocupé fue primero por Paloma. Al partido le dije el lunes, hombre, ¿por qué se apresuraron unos a apoyar a Belardo? Y hay que respetar a Paloma. Yo mismo di ejemplo en eso, etcétera. Me preocupé mucho por hablar con Paloma, hablé por la mañana con ella, por la tardecita, y me preocupé mucho por dejarle al país unos mensajes. Primero, se cumple la palabra, es un tema de honor. Segundo, el país descubrió una gran líder, Paloma, con toda la evidencia futura. Tercero, votaremos por el doctor Abelardo, el doctor Restrepo, por Colombia, por las libertades, por la seguridad, por el emprendimiento privado, por la equidad social, por el Estado pequeño y transparente.
Eso sí me preocupaba mucho y me preocupaba mucho la reacción de nuestros parlamentarios y de nuestros dirigentes. Sí. Señor expresidente, le pregunto por la adhesión que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Abelardo de la Espriella. Ese tipo de conducta creo que la criticamos de Gustavo Petro cuando él entraba a participar en las elecciones de otros países. ¿Usted cómo la sintió? Yo sé que la política ha cambiado mucho, pero ¿cómo sintió esa adhesión? En mi época no ocurrían esas cosas. Yo tuve una gran relación con el presidente Bush, con el presidente Clinton, no obstante que fue antes, pero a mí me favoreció mucho el Plan Colombia, que siempre apoyé, firmado entre los presidentes Clinton y Pastrana, y con el presidente Obama, que me tocó 1 año y 7 meses, tuve una muy buena relación. Me preocupó después lo que ocurrió en Colombia con esa inteligencia al narcotráfico, que nos pasó entre el 2012, 13 y el 2018, de 48.000 hectáreas de coca a 220.000 que le entregaron al presidente Duque. El mundo ha cambiado en eso. El mundo ha cambiado en eso. Quizá yo soy de la moda vieja, que soy muy respetuoso. Por ejemplo, yo me he pronunciado sí sobre atentados contra el presidente Trump. Salí y dije que la acción contra Maduro era una acción de legítima defensa por una agresión continuada de Maduro a los Estados Unidos, albergando allí terroristas enemigos de los Estados Unidos, etcétera. Yo participo en esos temas. En los otros los respeto simplemente, pero ahí viene también un tema de soberanía. Entonces se rasgan las vestiduras diciendo que se está rompiendo la soberanía. Se rasga las vestiduras Cepeda diciendo que se rompe la soberanía cuando se pide un acuerdo militar con Estados Unidos y con Israel. Advierto siempre con respeto al pueblo palestino. Pero es que yo veo dos etapas fundamentales, además de anteriores, del ejercicio de soberanía. En una era la soberanía del Estado para proteger a los ciudadanos de la invasión externa. Hoy hay un riesgo mayor, que es el predominio del terrorismo en lo interno. Y aquí se ha resignado la soberanía a los terroristas. Miren cómo la imponen en tantos municipios de Colombia. Entonces he agregado un acuerdo militar con Estados Unidos y con Israel, que lo propuso Paloma, que lo ha propuesto el doctor Abelardo, es para ayudar a contrarrestar este desbalance de fuerzas. Ustedes ven que cómo ha crecido el terrorismo, su capacidad. Tienen unos drones más potentes que Sí. los drones de las Fuerzas Armadas. Y entonces, en la medida que eso ayude a restablecer las libertades democráticas, la protección de los ciudadanos, a mí me parece bien. Pero es que hay otro tema muy delicado. El país se está exponiendo no solamente a la destrucción interna de la juventud, de la familia, con 2.100 toneladas de cocaína al año, sino a una migración externa. Llegará un momento, un gobierno cualquiera en los Estados Unidos puede decir, nosotros no podemos aceptar que año tras año nos manden 2.100 toneladas de cocaína en Colombia. Y a Petro y Cepeda nada hacen Petro y Cepeda, y nos humillan con una acción armada. Es mucho mejor un gobierno de autoridad y orden que empiece a derrotar estos fenómenos criminales, proteja a la ciudadanía colombiana y restablezca el buen nombre de Colombia ante la comunidad Pero internacional. no sé si nada hacen, presidente. El presidente Petro llegó bastante alineado de Estados Unidos luego de su visita con Trump. Él dice, y los datos lo respaldan, que ha incautado más cocaína que ningún otro presidente. Yo entiendo que a la vez se está produciendo más que nunca antes. eh, pero creo que ahí al presidente Petro hay que reconocerle que al final hizo un giro de estrategia y que volvió a la ofensiva militar. Lo que abre la pregunta de si una estrategia de seguridad en el futuro que promete un poco más de lo mismo que ha hecho Petro va a ser efectiva o no, que es lo que... No, no, Daniel, aquí no hay estrategia de seguridad, aquí hay apariencias de seguridad. Entre Ajá. otras cosas, ¿qué estrategia de seguridad va a haber
con las Fuerzas Armadas debilitadas, con la aviación militar en un alto porcentaje paralizado. Una cosa es dar apariencias, salvar apariencias, y otra cosa es tener una estrategia de seguridad. Aquí la estrategia ha sido la paz total para entregarle el país al terrorismo. En eso no nos equivoquemos, muy respetado Daniel. Entonces, yo no veo el giro. Venga, yo le quería hacer una pregunta sobre la campaña de Iván Cepeda, que tiene un resultado que es importante, ¿no? 40% de los votos en una primera vuelta, más de 9 millones de votos, mantiene y ha solidificado una izquierda que es hoy en día el movimiento político más grande que tiene Colombia, y después está el Centro Democrático, pero en su campaña Cepeda habló mucho de usted. Es- Usted, ¿Qué usted, me dice? Cepeda hablaba mucho de usted y todavía habla, creo que ahora menos, ahora ya está empezando a hablar de la Espriella, pero ese gastó viento hablando de usted durante toda la campaña. ¿Usted cree que no le salió bien? Que usted Ellos fuera como todavía el tienen objetivo. apoyo por esto. Ellos todavía tienen apoyo por esto. Pues tienen un sector ideológico. Subieron el salario mínimo, pero le han ¿Usted quitado al apoyó, pueblo señor colombiano. presidente? ¿Qué me dice? Usted lo apoyó, ¿no? El aumento del salario mínimo, usted lo apoyó. Nosotros lo apoyamos porque nosotros creemos en la economía fraterna. Ujú, El otro mes la jornada de trabajo dará 42 horas, no por ley de Petro, sino nuestra. ujú. Pero lo que dijimos es que en nombre de la economía fraterna le tienen que ir bien a la empresa, al trabajador y a la empresa. Y aquí tienen asfixiadas las empresas. Entonces, esto no es izquierda europea, esto es castrochavismo. Aquí están acabando. Las empresas colombianas no resisten las cargas, la extorsión, la hostilidad. Quieren toda esa estatización y la destrucción de la empresa pública. Yo hablo con gerentes de hospitales y la semana pasada me decía el gerente de un hospital público en Santander, facturo 12.000 millones y me pagan 4 o 6.000. Esto es un gobierno que extermina la empresa privada y extermina la empresa pública. Mire lo de Ecopetrol. Entonces, es un gobierno que en nombre de la paz total lo que ha hecho es darle posibilidad al terrorismo. Lo que pasa es que aquí todavía no hemos tocado fondo, porque aquí todavía hay consumo. Sí. Cuando eligieron a Miguel en Argentina y al presidente Paz en Bolivia, esos países se habían tocado fondo. Aquí todavía hay un consumo muy grande. En diciembre la caja del Estado estaba 6, 7 billones, debía estar en 30, pero la llenaron con esos créditos internacionales para esta campaña. Y podemos tener una caja del Estado totalmente vacía el 8 de agosto. Entonces aquí lo que hay es destrucción democrática. ¿A ustedes les parece bien que el pacto histórico saque el 54.9% de los votos en los 126 municipios más violentos de Colombia? No creo. O miren esto de Iván Casi que el Cepeda mismo con el mapa del 100. plebiscito, presidente, cuando el plebiscito, es más o menos esos municipios votaron por el sí, cuando pues el centro del país votó por el no, o sea que no, digamos, no es nada nuevo, que esos municipios que están al margen. Claro, pero es muy grave, doctora Margarita, con eso no se puede ser indulgente. Ujú. O todo esto que estamos viendo ahora, todas estas actas, donde en más de cuántas actas, son muchísimas, por aquí tengo el dato, donde Cepeda saca el 100% de los votos, o las amenazas que nosotros hemos tenido. Las elecciones de 2010, las últimas que yo presidí, los colombianos no tuvieron lugares proscritos. Nosotros no podemos ir a muchos lugares de Colombia por la agresividad de esa combinación entre el pacto histórico, su candidato Cepeda, los grupos terroristas, su candidato Cepeda. Esto es destrucción democrática, Margarita. Aquí no hay indulgencia que valga. No sé, mire, yo me quiero ir a juntar con mi familia, por esto de mi hermano. eh, Claro que sí, si señor tuviera no, presidente. Solo la última cosa, yo entonces, lo que ¿usted le cómo quiero, se ve doctora estos 4 Margarita, años que vienen? nada, doctora Margarita, mientras yo tenga salud estaré trabajando por la base colombiana. Hay Uribe es mucho con Uribe. quien conversar en la base colombiana.
y tengo que trabajar permanentemente con una bancada de 47 parlamentarios, que después del pacto histórico de lo que se llama el rango democrático, es la mayor, y buscar coaliciones y hacer cosas bien hechas, y ojalá se elija al doctor del Espriella y él, el doctor Restrepo, hagan un gran gobierno. Colombia lo necesita. Gracias, presidente, se lo agradezco, le agradezco esta Y entrevista. acá le agradezco, señor presidente, pues digamos que tengamos la oportunidad de hablarlo, y acá en la sí tratamos de hacer un periodismo de reportería, de hacer contra nuestros propios prejuicios, dicen uno de los principios. No, a ustedes muchas gracias y muy amables, y todo mi respeto, doctora Margarita, doctor Daniela, que conozco desde que era un adolescente. Muchas gracias, buenas tardes a todos, muy, muy amables. Hasta luego, señor Gracias, presidente. presidente. A ustedes muchas gracias. Acuérdense, activen la campanita, suscríbanse al canal si les gusta el periodismo que hacemos. Tratamos de ser balanceados, honestos y críticos de todos los poderes, sobre todo en medio de Y también autocríticos. y autocríticos. Nos vemos con más contenido en estos días. Chao. Usted diariamente nos lee, nos escucha o nos ve. Aquí en La Silla Vacía queremos entender mejor a nuestra audiencia para mejorar nuestro trabajo. Queremos saber qué lo trae a La Silla Vacía, qué encuentra aquí y qué hacen nuestros contenidos por usted. Por eso le pido el favor que conteste 5 minutos esta encuesta en la que nos va a poder dar una información valiosa para servir mejor a nuestra audiencia.